Buenas noches, les saludo en el amor del Señor, que Dios les bendiga. Saludo a mis hermanos que se encuentran en nuestro hogar, ¿cierto? Pastoral, y saludo a todos mis hermanos de nuestro ministerio que van a poder ver y escuchar esta predicación. Y también saludo a aquellos que entran a YouTube, ¿cierto? Para ver estas predicaciones del pastor Marcos Vitti. Amén. Que Dios les bendiga grandemente, que Dios les guarde. La palabra del Señor se encuentra en el libro de Segunda de Timoteo, capítulo 2, versículo 14 al 21. Amén. 14 al 21. Amén. Amén. Como título dice, un obrero aprobado. Amén. Un obrero aprobado. Amén. Amén. El que lo encuentra se pone de pie, por favor. Amén. Le doy lectura en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Recuérdales esto. Exhórtales delante del Señor a que no contiendan sobre palabras las cuales nada aprovecha, sino que es para perdición de los oyentes. Procura con diligencia presentarte a Dios aprobado como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Mas evita y profana y vanas palabrerías porque conducen más y más a la impiedad. Y su palabra carcome como gangrena, de los cuales son Himeneo y Fileto, que se desviaron de la verdad diciendo que la resurrección ya se efectuó y trastornó la fe de algunos. Pero el fundamento de Dios está firme teniendo este sello. Conoce el Señor a los que son suyos. Apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre de Cristo. Pero una casa grande no solamente hay utensilios de oro, de plata, sino también de madera y de barro. Y unos son para usos honrosos y otros para usos viles. Así que si alguno se limpia de todas estas cosas, será instrumento para honra, santificado, útil al Señor y dispuesto para toda buena obra. Amén. Que el Señor le bendiga, que Dios le guarde. Amén. Muchas bendiciones para todos mis hermanos. Voy a orar para que Dios ocupe mi vida por misericordia. Bendito Amén. Dios, Padre Celestial, en esta hora nuevamente nos dirigimos delante de su presencia, dándole gracias por su amor, por su misericordia, rogando en este día, Padre amado cielo, que usted use mi vida, Señor amado cielo, para aquellos que tienen necesidad de su palabra, Señor. Amén. Sea usted, amado Dios, usándome como un parlante, Señor, como aquella zarza en el desierto, Señor amado cielo, aquel monte Sinaí donde hablaba, Señor, a Moisés, Señor, y ordenaba, Señor, su vida, Señor. Padre mío, gracias por todo lo que usted ha hecho, por todo lo que hará, por toda esta bendición hermosa y maravillosa, y le pido su bendición para este día, para todos los que van a escuchar su palabra y poner por obra lo que usted demanda en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios para siempre. Una vez más, de las cartas que el apóstol Pablo, ¿cierto?, le manda, ¿cierto?, a sus hijos, para que sea guía para su vida, exhorta y le enseña a Timoteo, ¿cierto?, en la segunda carta que le envía, y como título le dice un obrero aprobado, cómo tiene que ser un obrero aprobado para el Señor. Amén. Recuérdales esto y exhórtales delante del Señor, que no contiendan sobre palabras las cuales nada aprovecha, sino para perdición de los oyentes. Que es lo primero que él lo aconseja, ¿cierto? Porque la palabra es un consejo para aquellos, ¿cierto?, que necesitan. Y le exhorta a Timoteo, le dice que no contiendan sobre palabras las cuales nada aprovecha. O sea, que no se enfrente, ¿cierto?, a personas que van a traer contienda con la palabra, porque la palabra no es contenciosa. La palabra no es para contender, ¿ya?, sino que es para edificarnos, para crecer, para que nosotros podamos aprender, ¿cierto? Y si la palabra es una palabra la cual a nosotros nos corrige, nos exhorta y nos enseña. Amén. Pero no para contender por ella, ¿cierto?, en cosas que al final nosotros no vamos a sacar ningún provecho, sino que los hermanos se van a enojar, se van a pelear, se van a enfrascar, ¿cierto?, en discusiones, los cuales lo hemos visto en muchas situaciones, aún en pastores, en maestros, ¿cierto?, que se enfrascan en peleas, en discusiones, ¿cierto?, y no conducen a nada. A eso se refiere, ¿cierto?, el apóstol Pablo enseñando a Timoteo, porque obviamente Dios le dice a él: procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse,
que usa bien la palabra de verdad. Amén. Amén. Porque muchos no exhortan la palabra como corresponde, sino que también la acomodan a su conveniencia. Amén. Y lo hemos visto, ¿cierto? Y por muchas iglesias, por muchos lugares, ¿cierto? Donde hoy día se abre la iglesia, esa iglesia para las personas que son homosexuales, ¿cierto? Y tienen una iglesia cristiana, evangélica, ¿cierto? Las cuales entran ellos, ¿cierto? Y siguen pecando, siguen haciendo sus cosas y no se convierten al Señor. Y no se arrepienten al Señor. Pero están en la iglesia ahí con una doctrina engañosa, ¿cierto? Que hace creer a la gente que esa doctrina es verdadera. Y Dios a nosotros nos dice que use bien la palabra del Señor, porque la palabra del Señor en estos tiempos está corrompida. ¿Me entienden? Entonces, muchos hablan, ¿cierto?, de la palabra de Dios, pero no la ponen por obra. Por lo tanto, en eso Dios tiene mucho cuidado en decirle a Timoteo: procura con diligencia presentarte a Dios aprobado. Amén. Como un obrero que no tiene de qué avergonzarse. Amén. Porque hoy día en estos tiempos muchos ya no tienen vergüenza de lo que hacen. ¿Me entiende? O sea, para ellos la iglesia no se manifiesta el Señor, para ellos es normal. Que no haya danza, que no haya lengua, que no haya profecía, en la iglesia para ellos es normal. Pero para nosotros no es normal, donde Dios nos ha enseñado que la iglesia del Señor, donde está el Espíritu Santo, hay libertad, hay danza, hay lengua, hay profecía. Esa es una iglesia donde está siendo guiada por el Espíritu Santo. Pero para otros eso no es normal, eso para ellos no existe. O sea, por eso Dios nos enseña, ¿cierto? Y nos va corrigiendo y nos va ordenando cuál es la iglesia verdadera, porque hay muchas iglesias, pero muchas iglesias se van a perder, muchos hombres se van a perder, muchos hermanos se van a perder, muchos pastores se van a perder con iglesias completas, ¿cierto? Y Dios así lo ha dicho, que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad, ¿me entienden? Entonces, más evita las profanas y vanas palabrerías que conducen más y más a la impiedad. Vuelvo a decir, ¿cierto?, que no se enfrasque en problemas, en discusiones con los demás hermanos, o que de pelea, discusiones en cuanto a la palabra del Señor. Y su palabra carcome como gangrena, en los cuales son Himeneo y Fileto, dice, que se desviaron de la verdad diciendo que la resurrección ya se había efectuado y trastornaron la fe de algunos. ¿Qué quiero decir con esto? Que estos hermanos, ¿cierto?, empezaron a hablar que ya la resurrección ya se había efectuado, por lo tanto no tenían que creer en eso, entonces los confundieron, ¿cierto? Porque hoy día hay muchas iglesias que te confunden, amén. Sobre todo los que son testigos de Jehová, ¿cierto?, que te traen un evangelio, ¿cierto?, el cual engañan a mucha gente, ¿cierto?, y la hacen llegar a los caminos de ellos, ¿cierto?, sacándolos de la verdad. Hay caminos que al hombre le parecen correctos, pero al final es camino de perdición, dice el Señor. Por lo tanto, no todos los caminos, como dicen en el mundo, todos los caminos me conducen a Roma. Aquí no todas las religiones te conducen a Dios, sino que te apartan del Señor, te alejan de Dios, te alejan de la realidad. Por lo tanto, uno tiene que ser bien adoctrinado, ¿cierto? Y para no caer en que venga el enemigo y te confunda y te saque del camino que tú estás llevando, camino correcto, ¿amén? Amén. Pero el fundamento de Dios es estar firme, teniendo este sello. Conoce el Señor a los que son suyos. Amén. Y apártese de iniquidad todo aquel que invoque el nombre de Cristo. O sea, si nosotros estamos hoy día en una casa, ¿cierto?, e invocamos el nombre de Cristo, nosotros tenemos que apartarnos, ¿cierto?, de toda iniquidad, de toda maldad, de todo lo malo, ¿cierto?, los que estamos invocando el nombre de Cristo, porque Cristo es santo. 3 veces santo, ¿cierto? Y es lo que nosotros tenemos que hacer. De si Él es santo, nosotros tenemos que luchar por nuestra santidad cada día. Amén. Y dice, pero una casa grande, no solamente hay utensilios de oro y de plata, sino también de madera, de barro. Unos son para usos honrosos y otros para usos viles. Y sabemos que si uno es un instrumento en la mano del Señor, y dice el Señor, los utensilios de oro y de plata, ¿cierto?, es como los instrumentos los más hermosos que Dios tiene para ocupar, ¿cierto?, en la iglesia o para ocupar en algún lugar, ¿cierto? También tiene instrumentos que son viles, que trabajan para el enemigo, y ahí lo tenemos nosotros, lo vemos cuando Dios llama a los 12 apóstoles, ¿cierto? Se supone que llamó 12 hombres para que le fueran fieles a Dios, para que estuvieran en santidad, pero en medio de ellos estaba Satanás. Estaba el hijo de perdición, estaba el hombre que lo iba a entregar, ¿cierto?
Entonces, también estuvieron ellos como instrumentos en las manos del Señor, útiles para la obra del Señor, instrumentos en las manos del Señor, pero también estaba el instrumento hecho de barro, ¿cierto? Que fue vil, porque entregó a nuestro Señor Jesucristo, ¿cierto? Y ¿cuánto se llama? Lo defraudó, ¿cierto? Entonces, en la iglesia hay muchos hermanos. Algunos hermanos son fieles al Señor, aman a Dios, son instrumentos bonitos que Dios usa, vasos útiles para la obra, pero también hay deshonras porque hay hermanos que no se quieren someter al Señor, que toda su vida pelean con los hermanos, toda su vida pelean con los pastores, toda su vida hablan de los pastores, hablan de lo que Dios hace en la iglesia, no aceptan el diezmo, no aceptan la ofrenda, no aceptan nada en la iglesia, son vasos viles. Nunca se someten al Señor, nunca se han sometido al Señor, y así están en la iglesia hasta la venida de Jesucristo y se van a quedar. Porque no han creído verdaderamente en lo que Dios puede hacer en ellos. Amén. Así que si alguno se limpia, dice, de todas estas cosas será instrumento para honra, santificado, útil al Señor, dispuesto para toda obra. A lo mejor uno no se da ni cuenta cómo cuando Dios lo llama, ¿para qué lo tiene Dios a uno o para qué Dios lo llama? Hay un hombre que en la Biblia, que en el tiempo del Antiguo Testamento, que lo llama a él, se llama Jefté, ¿cierto? Y esa historia la hemos contado otras veces. Él era un hijo de una ramera, tenía hermanastro, y a él lo echaron de aquel lugar porque no lo quería la familia. Lo miró en menos y lo desecharon. Pero cuando uno se limpia, ¿cierto? Y le cree a Dios en lo que Dios tiene para uno, ¿cierto? A él Dios lo escogió para ser juez de Israel. Pero los hombres no vieron lo que Dios había puesto en él. Y ellos lo despreciaban porque era hijo de una ramera. Y lo dejaron que se fuera, lo echaron, lo apartaron. Después ellos mismos tuvieron que ir a buscarlo, ¿cierto? Porque lo necesitaban como caudillo para que el pueblo de Israel se levantara y fuera a la guerra. Y él fue y lo llevó, ¿cierto?, a la guerra y lo sacó en victoria. Dios, aquí en esta palabra, ¿cierto?, dice que uno es útil al Señor, dispuesto para toda buena obra. Él le sirvió a la obra del Señor, trabajó en la obra del Señor. Los hombres a lo mejor no vieron en él lo que Dios vio. Por lo tanto, Dios tiene misericordia de nosotros, ¿cierto? Y muchas veces lo que el hombre no ve en la bendición que tiene el ser humano, pero la bendición del Señor, uno se equivoca muchas veces. Y desecha, ¿cierto?, lo que Dios no desecha. Amén. Pues el hombre mira, ¿cierto?, lo que está frente, pero Dios mira el corazón de él, ¿cierto? Y mira para qué lo necesita, para qué lo llama. La humildad y la sencillez de los varones los lleva a ser grandes en el Señor, grandes luchas y grandes pruebas. Escuchamos un testimonio de un varón un pastor humilde, sencillo, que era un varón que guerreaba, ¿cierto?, con las huestes satánicas, ¿cierto?, con los brujos, los hechiceros y cuánta cosa, pero Dios lo tenía firme a él y humilde, un sencillo. Dice que el varón, cuando contaba el testimonio de él, que no usaba zapatos caros, que no usaba ternos caros, que no usaba corbatas caras, sino que solamente andaba con su Biblia humildemente, pero cuando él alzaba la voz, el Señor lo respaldaba. Y dice que vivía al lado de una bruja con una sierva. Y que la sierva le decía, mira, le dice, hemos echado de toda la brujería, le hemos echado a este varón para que se muera, y no se muere. Al contrario, yo lo veo mejor, dice, le contaba a la sierva, a la bruja. Y ya, ¿cuánto se llama? Era tanta la brujería que le habían echado y todo, y ella tenía una hija de 7 años, la bruja. Y dice que cayó en enfermedad, y que no se mejoraba, que cada vez iba empeorando, cada vez más. Y que dice que esa bruja se juntó con una cantidad como 9.000 brujos se juntaron en un lugar como en un estadio, en un galpón, una cosa así. Y dice que empezaron a invocar, ¿cierto?, a Satanás y todas esas cosas, que el Señor lo reprenda. Y ¿cuánto se llama? Y que llegó nuevamente la noticia de que la hija estaba empeorando cada vez más, ¿cierto? Y hasta la sierva le avisa que la hija había muerto. Y ella va para allá y le dice, mira, le dice, tu hija murió, le dice. Aquí han invocado a Satanás y no han podido sanar a tu hija, le dice. Entonces vamos ante ese varón de Dios que está ahí para que él venga para acá y sane a tu hija, le dice. Entonces viene y le dice,
pero ¿cómo voy a hacer eso? Le dice, no puedo ir a buscar ayuda en él, pero es que él tiene poder, tiene autoridad. Mira, le hemos echado toda esta brujería, toda esta cosa, y el hombre está mejor que tu hija falleció, pidámosle ayuda a él. ¿Y sabe qué? Lo fueron a buscar y el hombre partió para allá, partió al estadio donde estaban los 9.000 brujos ahí en ese lugar. ¿Sabe qué? Y dice que le abrían paso al varón de Dios cuando él iba entrando a ese lugar. Y dice que llega allá y le piden que salga a la niña, y la niña estaba muerta, pues. Y dice que la tomó en brazos, ¿cierto? La levantó y invocó el nombre del Señor. Y me acordaba de Elías, cuando Elías invocaba el nombre del Señor para que lloviera en aquel lugar, cuando estaban los 450 profetas de Baal en contra de él, y él estaba solo ahí en medio del Señor, ¿cierto? Pero con la ayuda de Dios. Y dice que invocó el nombre del Señor y la niña empezó a resucitar y empezó a mover sus manos y la sanó el Señor y la levantó de la muerte. Y sabe que todos los que estaban ahí, los brujos, todo eso, glorificaron al Señor. Esos son los instrumentos que son útiles, ¿cierto? Y no viles, útiles para la obra del Señor. Que a lo mejor nosotros como hombres muchas veces miramos, no, es como decir, no salva a nadie. No. Es como son importantes la obra del Señor. Pero para eso, como dice, ¿cierto? La palabra del Señor, dice, procura, dice, con diligencia presentarte a Dios aprobado como obrero que no tiene de qué avergonzarse. Que use bien la palabra del Señor. Que Dios nos ayude, amén. Que Dios nos ayude para nosotros poder ser vasos de honra y no de deshonra. Amén. Así que Dios les bendiga grandemente, esperando que esta palabra haya llegado a su vida. A todos mis hermanos que la van a escuchar, que Dios ayude a los débiles, que los fortalezca, ¿cierto? Que esperemos en el Señor, ¿cierto? En el momento cuando Dios te diga que tú eres instrumento aprobado para toda buena obra, ¿cierto? Que Dios te levante como instrumento, porque tú no sabes para qué Dios te necesita, pero sí te necesita para levantarte. Amén. Que Dios les bendiga grandemente y me despido glorificando al Señor. Amén. Gloria a Dios, gloria a Dios.